13,2% fue la inflación en el mes de marzo para la ciudad de Buenos Aires y este dato es la antesala del dato que dará a conocer el INDEC este próximo viernes, cuando el gobierno espera tal vez un número un poco menor. Pero nos vamos a meter en lo que está pasando con los precios en las góndolas, a ver cómo se traduce justamente este índice en lo que ven los consumidores cuando van a comprar. Está con nosotros Miguel Calvete, director ejecutivo de Indecom, que nos trae el desarrollo de este tema. Miguel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás vos y todo el equipo? Bien, gracias. Bueno, 13,2 para Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar con el IPC del INDEC? ¿Estará por debajo de esa cifra? Es la pregunta que se hace el gobierno nacional. Sí, a ver, en el caso del Instituto de Estudios de Consumo Masivo y algunas otras consultoras y dos universidades nacionales, a nosotros nos está dando un índice un poco más bajo, está en torno al 11,7%, en lo que va a ser la inflación promedio ponderada. Si desagregamos alimentos, estamos en un 12,4%. ¿Qué ocurre? En marzo es uno de los meses donde más se recalienta la economía, es un mes donde se suele esperar una inflación más alta. Estaría dando prácticamente lo que dio el mes de febrero. Esto obviamente es una buena noticia para el gobierno. Sumado a esto, si tomamos la inflación núcleo, es decir, aquella inflación que no está vinculada a todo lo que sea estacional o los aumentos puntuales de servicios, sino que es la inflación por medio, ya estaríamos en condiciones de decir que estamos prácticamente en un dígito de inflación. Ahora, este mes vamos a tener un impacto muy fuerte en lo que son servicios, sobre todo el tema de energía, combustibles y transporte. Se va a ver reflejado en la inflación de abril. Y va a estar reflejado en torno al punto 1.5, en torno a 1.5 o 2%. Nos va a dar seguramente una inflación similar a la de este mes, que obviamente también sería una buena noticia, en función de que el impacto no sería tan grave. Lo que hemos encontrado también es, más allá que en el caso de alimentos suele ser mayor, en muchos casos encontramos algunos valores negativos en 0,2, 0,8. ¿En qué? ¿En qué rubro? ¿En En, qué ítem? fundamentalmente en lo que es primeras marcas, te generalizo porque son distintas familias de alimentos, pero en lo que es primeras marcas hubo una suerte de baja muy, de menos de un punto, obviamente. Entendamos también que prácticamente todas las compañías han realizado sus estructuras de costo a un dólar entre 1.200 y 1.400 pesos, Claro. en algunos casos más todavía, y ahí lo que vemos, obviamente, es que en algún momento la gente hoy ya no está validando esos valores, esos precios, creo que lo vemos todos. Cualquier persona que vaya a un supermercado, un autoservicio de barrio, una boca de cercanía, una gran cadena, ve que hay valores que no se pueden validar y no están comprando. Ha caído muy fuerte Eso el tema de primeras marcas. Eso te iba a preguntar, Miguel. Igual, digo, se sigue notando esta baja en el consumo, ¿no? De la que ya veníamos hablando, sobre todo también, ¿no? Ahora para la canasta básica, que uno sabe es, digamos, en lo último en lo que va a recortar una familia. Sí, a ver, convengamos, vamos a estar seguramente en el mes de junio, julio, en un dígito de inflación, como inflación promedio ponderada, sino inflación núcleo, pero lógicamente el costo del achicamiento, sobre todo sectores medios, es muy marcado. Hoy hay una caída del consumo muy fuerte, pero además encontramos también rubros como el caso de medicamentos, donde prácticamente medicamentos, estamos hablando de medicamentos, aquellos medicamentos no de venta libre, sino de prescripción por tratamiento. Estamos hablando de medicamentos oncológicos, antirretrovirales, diabetes, cardio, donde prácticamente el 20% de aquellas prescripciones están discontinuando, aquellos tratamientos prescritos los están discontinuando o los están suspendiendo, sobre todo en el sector Qué de grave. jubilados. Es muy grave, es un gran Vamos, desafío.
Sí, Es un vamos gran a desafío. traducirlo. Miguel, esto quiere decir Sí, que no, digo, son enfermos crónicos, no es que están exacto. dejando de consumir porque se recuperaron, ¿no? O que era un tratamiento temporal, sino porque o no les alcanza para comprar lo que necesitarían para hacer el tratamiento completo o compran menos y lo dividen, ¿no? Es lo que dicen también en este caso los farmacéuticos, que muchos jubilados o enfermos crónicos van a la farmacia y dicen no puedo, porque también está el otro fenómeno, ¿no? Que se da en el sector, que es la reduflación, que ahora sí te venden envases con menos cantidad y eso intentan hacerlo rendir en menor cantidad de dosis en el mismo tiempo, porque ya el presupuesto para cubrir el tratamiento completo no lo tienen, ¿no? Es una situación muy grave. Efectivamente, el fenómeno de reduflación se viene dando ya hace varios años en alimentos. Eh, de hecho, desde Indecom en su momento hemos hecho varios trabajos sobre eso, sobre todo en lo que es primeras grandes marcas, grandes desarrolladoras de alimentos, pero en el caso de los medicamentos es mucho más grave. Son, como vos decías, un tratamiento crónico donde evidentemente la gente no es que se curó, sino que lo está suspendiendo, lo está discontinuando. Esto creo que es un gran desafío para PAMI, para las nuevas autoridades de PAMI, que es gente proba, gente que viene del sector y que está acostumbrada también a generar este tipo de negociaciones o acuerdos con el laboratorio, porque no nos olvidemos que hay que renovar ahora el acuerdo de los laboratorios con PAMI, Sí. y ese es el gran desafío que tiene el doctor Leguízamo, el doctor Zamparolo, que son los dos responsables hoy de PAMI, de continuar con estos acuerdos como para que se pueda seguir previsionando ese servicio a los jubilados. De hecho, en el caso, por ejemplo, del sector farmacéutico, la inflación estuvo muy por sobre la inflación promedio, estamos en torno a un 323%. Inflaciones de lo que es tanto laboratorios como droguerías y obviamente los puntos de venta. Es decir, los medicamentos aumentaron mucho más. Y por otro lado, encontrás medicamentos en países limítrofes producidos en Argentina a menor precio. Entonces ese es uno de los temas que Qué creo que el gobierno bárbaro. tiene que prevenir. Sí, ¿Cómo? ¿Qué pasa con eh, eso, Miguel? ¿Qué es, digo, el tema impositivo, el tema, como decíamos, de tal vez valorar con un dólar mayor, ¿no? Al que finalmente estamos teniendo. ¿Por qué a ver, algo que se produce en Argentina sale en Argentina más caro que en un país limítrofe? Rocío, acá tenemos dos componentes muy complejos. Uno es el que vivimos todo, tanto con alimentos como con medicamentos, donde cuando vos compras un kilo de yerba, azúcar, un kilo de pan o una bebida, estás comiendo y tomando entre un 40 y un 55% de impuestos. O sea que el Estado es uno de los principales formadores Sí. de precios, por un lado. Por otro lado, esa carga tributaria, cuando el producto va a otro país, no la tiene, razón por la cual los valores son inferiores. Pero también encontramos, ahora se habla mucho de la importación de alimentos y de importación de productos, que es una medida que puede ser en una primera etapa beneficiosa, pero el gran problema que tenemos es que tenemos una gran concentración en lo que es productores de insumos. Te hablo en Ujú. el caso de los alimentos, no sé, en vidrio, envases larga vida, cartón, químicos, conservantes, donde glifosato, fertilizantes, donde los valores en nuestro país, ojalata para el caso de los enlatadores, los valores en nuestro país están entre un 15 y un 25% por sobre los costos internacionales. No nos olvidemos que estos son commodities y tenemos un costo internacional de esto donde en la Argentina pagamos sobreprecios. Hay una inflación en dólares. O sea que, vuelvo a repetir, hay un desafío muy grande por parte del gobierno de reacomodar todos estos precios relativos e intervenir, más allá que vaya contra el dogma liberal o libertario y uno sea partidario del liberalismo económico, pero en la cuna del liberalismo que es Gran Bretaña, Reino Unido, los bienes esenciales, que son alimentos y medicamentos, tienen un monitoreo muy cercano por parte del Estado. Miguel, Hoy, sí. en nuestro país, la Comisión de Defensa de la Competencia comenzó a funcionar, está a cargo del doctor Blanco Muñoz, que también es una persona con mucha experiencia en esto, que también tiene ese gran desafío, Ujú. lidiar con grandes multinacionales que en muchos casos están cartelizadas, ¿no?
Sin duda, bueno, está pasando con el tema de la salud, ¿no? De la medicina prepaga. Mencionabas esta medida, ¿no? De la liberación de importaciones para algunos segmentos de la economía que iban a ampliarse. Además, según se informó esta semana, ¿se ven a hoy más productos importados en la góndola o todavía no hubo una repercusión respecto de esa medida? No, todavía no hubo una repercusión. La repercusión se va a ver en torno a los 90 días, más o menos. Lo que pasa es que cuando analizamos esto, nosotros esto lo hemos hablado con la gente de Copal. Copal es la coordinadora de productores de alimentos, y que agrupa a las grandes compañías de alimentos, y con CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Media Industria de Alimentación, que agrupa a más de 12.000 pymes. En el caso de Copal, obviamente, en parte están de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque son los principales importadores. Es decir, el que produce la primera marca, el que produce primera marca de fideos, son los principales importadores de fideos. O sea que es un poco ingenuo pensar que vayan a bajar demasiado el precio. En Claro. el caso de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, lo que dicen, no, mira, nosotros tenemos un 30% de capacidad ociosa. Ya sea por motivos de falta de consumo, por motivos de falta de insumos, por motivos de no contratación de personal, X motivos, de falta de previsibilidad empresarial. Lo que sí nos vendría bien es importar los insumos sin aranceles para que nosotros podamos bajar los precios y generar trabajo. Esas son las dos posturas del sector de la alimentación. Creo que el gobierno en esto tiene que también tomar nota e intervenir porque, vuelvo a repetir, hay una situación donde no podemos Claro. ser tan ingenuos de pensar que la misma cadena, el 70% de las importaciones de alimentos la realizan las grandes cadenas y las grandes fábricas. Y te doy un ejemplo muy claro. Si vos tomás una gaseosa en Estados Unidos, vale 51 centavos de dólar. Si la tomás acá, en un lugar similar, está entre 90 y $1.20. Para darte un ejemplo, una lata de atún en España, que produce relativamente, o en Europa en general, está entre $1 y $1.40. Acá estamos en $3.20. Entonces, Más del evidentemente, doble. más del doble, holgadamente, más del doble, en algunos casos el triple. Entonces, estamos hablando de precio público. Entonces, a ver, el que compra el atún, importa el atún de Ecuador, lo está comprando hoy a 70 centavos de dólar, 60 centavos de dólar, y lo pone en góndola a $3. Entonces, evidentemente también hay un componente especulativo. Miguel, como siempre, gracias por traernos tu análisis y estos datos. Gracias. Gracias a vos, Rocío, y a todo el equipo. Hasta luego.